Vive Dios que fui feliz, dijo Adán bostezando. Y si alguno de ustedes tiene interés, añadió mirando al niño, en invertir un poco de dinero en ese negocio, dará con ello vida a mi distrito. Estoy en condiciones de proporcionarle cifras, señor, pero le aseguro, lo que tú vas a hacer ahora es tomar tu arsénico. Luego Imán Din te llevará a la cama, y yo subiré para abrigarte bien. Agnes se inclinó hacia adelante, puso sus redondeados codos sobre los hombros de su hijo, cruzó sus manos por entre sus negros cabellos y nos dijo, ¿verdad que es un encanto este hijo mío? Lo dijo con un alzamiento de la ceja izquierda y con una modulación de voz tan conmovedora como los que había empleado para que Strickland se arrojase como loco entre los caballos el año 84. Permanecimos callados cuando los tres se retiraron. Esperamos así hasta que Imán Din regresó del piso alto y carraspeó junto a la puerta de una manera que solamente en el Asia de Negro Corazón saben hacerlo. Entonces Strickland le dijo, «Y ahora, dijo de mi servidor, dinos lo que verdaderamente ocurrió». Todo ocurrió tal y como el Sahib lo ha contado. Únicamente hubo un pequeño arreglillo. Un arreglillo debido al negocio algodonero del Sahib. Cuéntalo. Toma asiento. Le pido perdón, niño, dijo Strickland. Pero ya el niño había hecho la señal, y oímos el ruido que hizo Imán Din al sentarse en el suelo. Porque adoptar la posición de firmes habría sido salirse un poco del este. Imán Din habló así. Cuando el Sahib le acometió un acceso de fiebre en nuestra casa techada de dupé, el Hakji se puso a escuchar atentamente lo que hablaba. Su creencia era que pronunciaría nombres de mujer, aunque yo le había dicho ya que nuestra virtud era superior a toda creencia o comparación, y que nuestro único anhelo era aquel negocio del cultivo del algodón. Convencido por fin, el Hakji sopló en la frente de nuestro Sahib, a fin de meter en su cerebro la noticia de que un comerciante de esclavos andaba por su distrito mofándose de la ley. Continuó Imán Din volviéndose hacia Strickland. Nuestro Sahib contestó a aquellas falsas palabras, igual que un caballo de sangre contesta a la espuela. Se sentó en la cama. Dio orden de que apresase a aquel esclavista. Luego volvió a caer de espaldas, y nosotros lo dejamos. ¿Lo dejasteis solo, servidor de mi hijo e hijo de mi servidor?, preguntó el padre. Había allí una mujer entrada en años que pertenecía al Hakji. Había venido trayendo el cinturón en que el Hakji guardaba el dinero. Este le dijo que si nuestro Sahib moría, moriría ella también. Y en verdad, mi Sahib me había dado la orden de que marchásemos, cuando desatinaba por la fiebre, ¿no es eso? ¿Qué podíamos hacer, Sahib? El gran anhelo de su corazón era el negocio del algodón. Hablaba de él en medio de la fiebre. En su consecuencia, el Hakji se dispuso a conseguir que se cumpliese ese gran anhelo suyo. Sin duda que el Hakji podía haberle entregado dinero suficiente allí mismo para 10 plantaciones de algodón. Pero también a este respecto, la virtud de nuestro Sahib era superior a toda creencia o comparación. Entre los grandes no se intercambia dinero. Por eso el Hakji dijo, y yo le ayudé con mi consejo, que era preciso que lo dispusiésemos todo de manera que consiguiese el dinero sin salirse en modo alguno de la ley inglesa. Ello suponía para nosotros grandes molestias, pero la ley es la ley. El Hakji enseñó a la mujer anciana un cuchillo con que la mataría si nuestro Sahib moría. Por eso acompañé yo al Hakji. ¿Sabiendo quién era, verdad?, preguntó Strickland. No, temiéndole por ser quien era. Salía de aquel hambre de poder que dominaba la voluntad de las personas inferiores. El Hakji dijo a Bulaki Ram, el escribiente, que ocupase la silla del gobierno de Dupé hasta nuestro regreso. Bulaki Ram temía al Hakji,
porque éste había valorado maliciosamente su habilidad en el cálculo en 5,000 rupias por cualquier lote de esclavos. Entonces dijo el Haji: «Venga y haremos que los comedores de carne humana realicen ese asunto de algodón, para delicia del que es mi delicia». El Haji amaba a nuestro Sahib con el amor que siente un padre por su hijo, un salvado por un salvador, un grande por otro grande. Pero yo le dije: «No podemos ir a la aldea de los Sheshageli sin un centenar de rifles, y aquí solo tenemos 5. El Haji me contestó: «Yo he soltado un nudo del pañuelo de mi cabeza que valdrá para nosotros por más de 1 millar». En efecto, vi que lo había aflojado de modo que el pañuelo colgaba como una bandera sobre su hombro. Entonces fue cuando comprendí que era un grande con poder en su interior. Llegamos a las tierras altas de los Sheshageli al rayar el alba del segundo día, en el momento que se levanta el viento frío. El Haji avanzó con mucho tiento por el calvero donde amontonaban la basura y arañó en la puerta de entrada del poblado que estaba cerrada. Cuando ésta se abrió, pude ver a los comedores de carne humana tumbados en sus lechos bajo los aleros de las chozas. Rodaron fuera de sus yacijas y se levantaron uno tras otro a todo lo largo de la calle. El miedo producía en sus rostros el mismo efecto que la brisa que blanquea las horas. El Haji permanecía en la puerta de entrada al poblado para guardar sus propias ropas de toda contaminación. El Haji dijo: «Aquí estoy otra vez. Entregadme 6 y ponedles el yugo». Ellos se apresuraron a empujar hacia nosotros con palos a 6 hombres, y les pusieron por yugo un pesado tronco. El Haji dijo entonces: «Coged todos fuego del hogar de la mañana y venid a Barlovento». Sopla un viento tan fuerte en aquellas tierras altas a la hora de la salida del sol, que cuando cada uno de aquellos hombres hubo vertido su vasija de fuego delante de la que tenía el Haji, toda la anchura de la aldea era un mar de llamas que lo arrasó todo. Entonces dijo el Haji: «De aquí a poco tiempo vendrá aquel hombre blanco que vosotros perseguisteis en una ocasión para ver si apresabais casa. Os pedirá mano de obra para plantar esto y lo otro. Vosotros sois quienes habréis de trabajar, y después de vosotros trabajará vuestra prole». Y ellos contestaron, alzando un poquitín la cabeza del borde de las cenizas: «Nosotros somos quienes habremos de trabajar, y después de nosotros trabajará nuestra prole». El Haji les preguntó: «¿Cuál es, pues, mi nombre?» Ellos contestaron: «Tu nombre es también el Misericordioso». El Haji dijo: «Elogiad pues mi misericordia». Y mientras aquella gente se deshacía en elogios, el Haji se alejó y yo detrás de él. El niño pareció como que carraspeaba y se sirvió más borgoña. A eso del mediodía, uno de aquellos 6 hombres cayó muerto. De miedo, nada más que de miedo, Sahib. Nadie le había tocado. Nadie podía haberle tocado. Como iban atados por parejas y el compañero de coyunda estaba loco y cantaba desatinadamente, esperamos a que llegase algún pagano que realizase la tarea necesaria. Llegaron por fin hombres de la tribu Angari con cabras. El Haji les preguntó: «¿Qué es lo que veis?». Ellos contestaron: «Oh Señor nuestro, nosotros ni vemos ni oímos». El Haji les dijo: «Yo os mando que veáis, que oigáis y que digáis». Ellos contestaron: «Oh Señor nuestro, nuestros ojos obedientes parece que vieran esclavos en una horca». El Haji dijo: «Eso es lo que habéis de testificar ante el funcionario que os espera en el pueblo de Dupé». Ellos contestaron: «¿Qué nos ocurrirá después?». El Haji dijo: «Recibiréis la recompensa debida al que informa. Pero si no testificáis, caerá sobre vosotros un castigo tal que los pájaros se vendrán abajo desde los árboles, aterrorizados, y los monos pedirán a gritos compasión».
Oído esto, los hombres de Angari se dieron prisa para trasladarse a Dupé. Entonces el Hajji me dijo: ¿bastarán estas pruebas para que nos condenen, o será preciso que yo envíe a toda una aldea? Le contesté que 3 testigos eran ampliamente suficientes como prueba de una acusación, pero que hasta ahora el Hajji no había puesto sus esclavos en venta. Es cierto que, según dijo hace un momento nuestro sahib, el raptar esclavos está condenado con una multa, pero también el tratar de venderlos se castiga con multa. Nosotros precisábamos la doble multa, sahib, para llevar a cabo la explotación algodonera con que soñaba nuestro sahib. Todo esto lo había arreglado previamente con Mullah Ram, que conoce la ley inglesa, y yo pensé que el Hajji lo recordaría. Pero se irritó y exclamó: «¡Oh Dios, refugio de los afligidos! Tendré, siendo quien soy, que meterme a buhonero de esta carne de perro a lo largo del camino a fin de cumplir el anhelo del hombre que es la delicia de mi corazón». Sin embargo, reconoció que esa era la ley inglesa, y en vista de ello agria, como suelen oler los paganos. Huelen igual que los leopardos, sahib. Eso ocurre porque comen a otros hombres. Es posible que sí, dijo Strickland. Pero ¿dónde tenías tú el seso? No basta un testigo como prueba de que se ha intentado una venta. ¿Qué hubiéramos podido hacer, sahib? Era preciso mirar por el buen nombre del Hajji. No podíamos meter como testigo de un hecho de esa clase a un pagano. Además, olvida el sahib que el acusado mismo estaba preparando su condena. Él no habría negado su propia prueba. Aparte de eso, yo estoy bastante enterado de las pruebas que exige la ley. Marchamos pues a Dupé, donde Mullah Ram esperaba rodeado de los hombres de Angari. Yo corrí a ver al sahib a su cama. Tenía los ojos muy brillantes, y salían de su boca órdenes enrevesadas, pero la anciana no se había soltado el pelo para morir. El Hajji dijo: «Júzgame deprisa, porque no soy Job». El Hajji era hombre docto. Juzgamos el caso rápidamente, y entre cuchicheos tranquilizadores en torno a la cama. Sin embargo, como tratándose de un sahib de semejante sangre, no sabe uno si ve o no ve. Cumplimos exactamente con todos los requisitos de la ley inglesa. Lo único que hicimos al margen de ella fue mantener a los testigos, a los esclavos y al preso fuera para no ofender su olfato. ¿De modo que él no vio al preso?, dijo Strickland. Yo estaba preparado para esposar a un Angari en cuanto él lo hubiese pedido, pero, por merced divina, hallábase el sahib tan febril que no lo pidió. Es completamente cierto que él vio meter el dinero dentro de la caja fuerte. 210 libras inglesas. Y es completamente cierto que aquel oro obró sobre él lo mismo que un medicamento muy eficaz. Pero en cuanto a que había visto al preso, y a que había hablado con los comedores de carne humana, todo eso se lo sopló el Hajji en su frente, a fin de que se le grabase en su cerebro enfermo. Como han visto ustedes, algo ha quedado allí. Pero cuando se le pasó la fiebre, y nuestro sahib pidió el libro de multas y los pequeños libros de pinturas que habían llegado de Europa, que representaban arados, escardillos y molinos de algodón, entonces sí que volvió a reírse tal como acostumbraba a hacerlo en otro tiempo. El Hajji sentía amor por él. ¿Y quién no? Fue un pequeño acomodo, muy pequeño, sahib. ¿Es preciso contárselo a todo el mundo? ¿Y cuándo supiste tú quién era el Hajji?, dijo Strickland. Fijamente no lo supe hasta que él y nuestro sahib regresaron de su visita al país de los Sheshageli. Es cierto que los comedores de carne humana se tiraron al suelo alrededor de sus pies y que pidieron azadones para cultivar el algodón. Aquella misma noche, cuando yo estaba cocinando la cena, me dijo el Hajji: «Yo regreso a mi tierra, aunque no sé si el hombre de los ojos de piedra me ha dejado un buey,
un esclavo o una mujer. Yo le contesté, ¿tú eres aquel? El Hajji me dijo, yo equivalgo a una recompensa de 10,000 rupias que puedes ganarte tú. ¿Presentaremos otra acusación para que el muchacho pueda comprar más máquinas de cultivar el algodón? Le contesté, ¿me tomas por un perro al suponer que yo pueda hacer tal cosa? Que Dios prolongue tu vida 1,000,000 de años. El Hajji me dijo, ¿quién conoce el mañana? Dios me ha dado en mi ancianidad una especie de hijo, y yo bendigo al Señor. Cuida tú de que esa raza no se pierda. Entonces se marchó desde la cocina hasta la mesa de despacho de nuestro sahib, que estaba debajo del árbol. Nuestro sahib tenía en la mano un sobre azul oficial que acababa de llegar por un mensajero corredor desde el norte. Al ver aquello, temiendo que se tratase de alguna noticia mala para el Hajji, traté de retener a éste, pero me dijo, los dos somos grandes, y ni él ni yo fallaremos. Nuestro sahib alzó la vista, invitando al Hajji a que se acercase antes de abrir la carta. Entonces le dijo el Hajji, ¿se me permite decir adiós? Nuestro sahib metió la carta en el archivo, respirando profunda y alegremente, y le dijo una frase amable. El Hajji prosiguió, me marcho a mi propia tierra. Luego se quitó del cuello un corazón de ámbar gris que llevaba colgado de una cadena y alargó vivamente. Cerró el puño con la palma hacia abajo y exclamó, si está escrito en él tu nombre, resultaría inútil, porque en mi corazón está grabado ya un nombre, pero en el amuleto no hay nada. El Hajji se inclinó hasta los pies del sahib. Nuestro sahib le levantó y le besó, pero el Hajji se cubrió la boca con la tela de su hombro, porque tenía una virtud especial, y se marchó. ¿Y qué orden venía en la carta oficial?, murmuró el largo. Se le ordenaba únicamente al sahib que escribiese un informe sobre yo no sé qué enfermedad nueva que atacaba al ganado. Todas las órdenes vienen dentro del mismo tipo de sobres. No podíamos estar seguros de la clase de orden que vendría dentro de aquel. Y cuando abrió la carta, ¿mi hijo no hizo un gesto o señal? ¿Carraspeó, por ejemplo? ¿Dejó escapar un taco?, preguntó Strickland. Nada de eso, sahib. Yo me fijé en sus manos. No temblaban. Luego se enjuagó la cara, pero antes sudaba ya por efecto del calor. ¿Lo sabía? ¿Sabía quién era el Hajji?, preguntó en inglés el niño. Yo soy un pobre hombre. ¿Quién puede adivinar lo que un sahib de semejante progenie sabe o no sabe? Pero el Hajji estaba en lo cierto. La raza no se debe perder. No hace demasiado calor en Dupé. Y en cuanto a nodrizas, la prima de mi hermana de Hull. Esa es cosa del muchacho mismo. ¿Lo habrá sabido su jefe?, dijo Strickland. Con seguridad que sí, dijo Imandín. La noche anterior al día en que el sahib marchó hacia el mar, el gran sahib, el hombre de los ojos de piedra, comió con él en su campamento, y yo servía la mesa. Hablaron un buen rato y el gran sahib dijo, ¿qué piensa usted de aquel? Por allí no decimos nunca a Ibn Macara. Nuestro sahib contestó, ¿de quién? El gran sahib le contestó, de aquel que enseñó a los caníbales a cultivar el algodón de su plantación. Tengo informes seguros de que permaneció en su distrito lo menos 3 meses. Y yo esperaba que todos los mensajeros corredores que llegaban me traerían su cabeza enviada por usted. Nuestro sahib dijo, si se hubiese necesitado su cabeza, se habría nombrado a otra persona para que gobernase mi distrito, porque él era amigo mío. El gran sahib se echó a reír y dijo, si me hubiese hecho falta en su puesto un hombre de menos categoría, puede estar usted seguro de que lo habría enviado. Y si hubiese necesitado la cabeza de aquel, puede estar seguro de que habría enviado hombres que me la trajesen. Pero cuénteme ahora de qué medio se valió para manejarlo,
en provecho nuestro, en ese negocio de la plantación algodonera. Nuestro sahib dijo: «Vive Dios, que no manejé a ese hombre en ningún sentido. Era mi amigo». El gran sahib le ordenó: «Tovao, cuéntelo». Nuestro sahib movió la cabeza negativamente, según tiene por costumbre, tal como lo hacía de niño, y los dos se miraron a los ojos, igual que dos esgrimidores de espada en el ring de una feria. El primero en bajar los ojos fue el gran sahib, que dijo: «Sea. Es posible que yo mismo hubiese contestado de ese modo cuando era joven. No tiene importancia. He firmado ya un tratado con aquel, y es ya un aliado nuestro. Algún día me lo contará él mismo». Yo me acerqué entonces con café recién hecho, y ellos se callaron. Pero yo no creo que aquel le cuente al gran sahib más de lo que le dijo nuestro sahib. «¿Por qué razón?», pregunté yo. «Porque lo mismo el uno que el otro son grandes, y yo vengo observando durante mi vida que los grandes son muy parcos de palabras en los tratos que tienen entre ellos, y menos aún cuando hablan de un tercero acerca de tales tratos. Ellos se benefician del silencio. Creo que la madre ha bajado ya del cuarto de arriba, y voy yo ahora a frotarle los pies hasta que se duerma». Sus oídos habían percibido los pasos de Agnes en la escalera, y casi enseguida cruzó ella por nuestro lado, camino del salón de música, tarareando el Magnificat.